buenos días, qué alegría en el día de hoy que estén con nosotros en este cafecito, por supuesto siempre con entregas que trae para ustedes invitados de calidad en cada una de sus áreas y hoy aprovecharemos distintas conversaciones. En el inicio del programa estaremos hablando con uno que es nuestro y que cada vez que viene pues nos edifica en temas vinculados con el derecho. Estoy hablando del señor Robert Martínez, quien es especialista en áreas del derecho civil, laboral y penal. O sea que Robert, te sacaré el juguito hoy porque hay muchos temas sobre la palestra que será oportuno pues indagar contigo. Bienvenido al cafecito. Gracias, Ileana. Para mí es un placer siempre responder al llamado de ustedes para aportar lo poco que pueda aportar. No, muchísimo. Y nada, hacer un conversatorio, claro, más bien de las cosas que pasan en nuestra ciudad y en el país. Así mismo es. Y sobre todo porque permite entender al ciudadano común pues todos esos detalles que tiene la justicia. Muchas decisiones no las entendemos justamente porque hay detalles más allá que será importante pues indagar. Yo creo, Robert, que hay muchos otros temas de los que quisiera conversar y ojalá el tiempo así nos dé, pero el tema Jet Set es el que está sobre la palestra y del que iniciaremos esta conversación. Para mañana está previsto el conocimiento de medida de coerción, tanto para el señor Antonio Espaillat como para su hermana Maribel Espaillat, y el Ministerio Público está solicitando prisión preventiva para el señor Antonio y prisión domiciliaria para la señora Maribel. Sin embargo, dadas las penas que establece esta tipificación, ¿qué pudiéramos esperar en torno al conocimiento de medida de coerción, más allá de lo que solicita el Ministerio Público? Claro. Yo creo que lo solicitado por el Ministerio Público es excesivo. Es importante aclarar, ¿cuánto es que está solicitando el Ministerio? 18 meses. 18 meses. 18 Sobre todo meses. para un delito que prevé penas entre 3 y 2 años. No, 3 meses y 2 años. Uh-huh. O sea, y pedir como prisión preventiva, solicitarle a un juez que le imponga prácticamente la totalidad de la pena a la que eventualmente pudiese ser condenado, realmente yo creo que es un exceso del Ministerio Público, y más que un exceso, a mí que me gusta litigar, yo lo veo eso más como una estrategia. Ok, me gusta eso y necesito que abundemos. ¿Por qué una estrategia y toda estrategia busca un efecto colateral? ¿Cuál sería entonces ese efecto? Bueno, para mí el Ministerio Público sabe que no le van a dar 18 meses. Anda buscando que le den aunque sea un mes. Ok. Porque el efecto de la prisión preventiva a nivel social tiene un efecto. Pienso que el tribunal y los abogados también de los imputados lo van a obligar a defenderse de la prisión preventiva y enfocarse más ahí que en otros aspectos de, por ejemplo, otras medidas. Yo, en lo personal, lo veo eso como una estrategia del Ministerio Público para lograr una prisión preventiva, aunque sea de un mes. Pero el efecto de prisión preventiva a los fines de los medios es vital. En mi pensar particular, no estoy de acuerdo con la imposición de una prisión preventiva en este estado del proceso. ¿Por qué? Porque el señor Espaillat, quien no conozco, nunca he hablado con él, pero como jurista pienso que en este tema específicamente del caso Yexé, hablar de una prisión preventiva para preparar el juicio que va a concluir con una pena no mayor de 2 años, yo creo que es excesiva. Yo creo que otras medidas, como establece el Código Procesal Penal, que dice que cuando se puede garantizar la presencia del imputado en el proceso, con otras medidas alternas que no sea la prisión preventiva, el juez estará conminado a acudir a una de esas otras medidas, que puede ser presentación periódica de garantía económica en efectivo o con una compañía aseguradora, garantes, etcétera, etcétera. Y yo creo que el comportamiento, por lo menos, que hemos visto en los medios del señor Espaillat,
no es de una persona que quiera sustraerse del proceso. Es mi interpretación también. Y doy una lectura un poquito más allá. ¿Pudiera también esta estrategia del Ministerio Público girarse hacia la opinión pública que veía tardío un proceso, un apresamiento, una investigación que evidentemente en el cuerpo de las víctimas debió procederse antes? Esta exageración en la solicitud pudiera también tener que ver con este manejo público de que, bueno, estamos solicitando lo máximo, queremos castigo real para esta persona si es que se comprueba esta acusación de negligencia. Pudiera andar por ahí porque la verdad hay muchas personas que entienden que ha sido tardío este apresamiento. Mira, como digo una cosa, digo la otra. No creo que haya sido tardío. El Ministerio Público estaba esperando, por lo que he podido ver en la prensa y dando seguimiento, el informe pericial. Sí. Entonces, eso era lo que estaba esperando el Ministerio Público para poder actuar y poner en movimiento la acción pública. Ese informe, como pudimos ver, se presentó este fin de semana pasado. Se le entregó por parte de los peritos designados. Por lo tanto, se evidencia que era lo que estaba esperando el Ministerio Público. Y si existiera tal solidez, que no tengo ninguna razón para dudar que así sea, en el informe de peritos, que tengo entendido intervienen incluso peritos internacionales, si existe ese peso, ¿cuál es la necesidad de prolongar una prisión preventiva 18 meses, declaratoria de caso complejo, cuando existen las herramientas técnicas para demostrar las imputaciones? Por eso, la medida de coerción es procedente, una medida de coerción. Ahora, la prisión preventiva, por eso yo digo, ¿qué se va a buscar y qué va a justificar el Ministerio Público para que se dicte prisión preventiva? El Ministerio Público va a solicitar, bueno, el caso es complejo, porque hay multiplicidad de víctimas. Pudiera tener razón en cuanto a ese aspecto, porque son muchas víctimas y quizás un periodo de tiempo corto no le es suficiente para procesar cada una de esas querellas que se han presentado y otras que se puedan presentar. Pero eso no es suficiente para justificar una prisión preventiva. Usted puede tomarse el tiempo que usted quiera para procesar eso sin necesidad de llevar a una persona cuya pena mayor no va a superar los 2 años. Entonces yo creo que hay que darle el tiempo suficiente al Ministerio Público. Pueden declararlo complejo, no veo por qué no, pero no sobre esa base fundamentar una prisión preventiva. Por ejemplo, como tú muy bien decías, ya el informe pericial está presentado, 59 páginas contiene, y dice cuáles son las causas del derrumbe. Están establecidas desde el punto de vista técnico. Quizás lo que necesitarían más tiempo para prepararse sería la defensa. Exacto. Que ya el Ministerio Público tuvo alrededor de 2 meses para preparar su acusación, preparar su peritaje, y es la defensa que va a necesitar tiempo para ver cómo observa o no observa ese peritaje que se ha presentado. ¿Qué otras pruebas? Bueno, hay una persona, empleado, sí, que ha declarado que le ha entregado pruebas al Ministerio Público de un WhatsApp, lo cual está siendo autenticado por el DICAT. Entonces, ya el Ministerio Público tiene las pruebas. ¿Qué otras pruebas puede tener el Ministerio Público? O que puedan ser, vamos a decir que es el otro tema que ha estado sobre el tapete, es la obstrucción a la justicia, es decir, la obstrucción, la amenaza a los testigos o al testigo. Ya el Ministerio Público tiene el testigo, tiene lo que declaró el testigo, tiene lo que el testigo le entregó, repito, para autenticarlo, y si quisiera, inclusive el Código Procesal Penal le da una herramienta que es el anticipo de prueba. Si el ministerio quiere, le pide a un juez que le autorice un anticipo de prueba, interroga a ese testigo por si le pasara algo, cosa que no creo que le vaya a pasar, porque repito, ya él declaró, ya está recogido y ya él entregó la prueba que tenía que entregarle al Ministerio Público. Robert, nosotros tenemos que pausar, pero luego de la pausa quiero que hablemos de las posibles implicaciones que pueda tener el Estado
ante la inclusión dentro de todo este expediente y otras entidades públicas que dentro de las que se advierte inobservancia, falta de supervisión y demás. Si esto pudiera de alguna manera hacer más complejo el proceso o se pudiera atender de manera paralela y sobre todo este Código Penal que es el que establece esta pena de 2 años independientemente sean 236 o una sola persona. Al regreso de la pausa conversamos sobre estos temas con el profesional Robert Martínez. No se lo pierdan. El mundo está lleno de ideas. Te ayudamos a iluminar la tuya. ¿Qué idea quieres cumplir en este 2024? Nosotros continuamos esta interesante conversación con el profesional del derecho, Robert Martínez, quien aparte de todo, pues es especialista en el área civil, penal, laboral, y como digo, cada vez que viene aquí, pues yo tengo que sacarle el jugo porque son muchísimos temas. Hablamos del caso Jet Set y de las responsabilidades que se le adjudican al señor Antonio Espaillat y a su hermana Maribel, administradora de la discoteca. Sin embargo, hay otros abogados que han mencionado la inclusión en todo este expediente del Estado, alegando inobservancia, falta de vigilancia, no solo en esta estructura, yo creo que eso lo podemos generalizar. ¿Esto pudiera proceder? Y en caso de que proceda, ¿cuál sería entonces el tratamiento al Estado? Sí, mira, yo creo que procede y el Ministerio Público en el legajo de pruebas que ha depositado en la medida de coerción, ha establecido una serie de certificaciones, lo cual viene a aportarle a las víctimas las pruebas necesarias para encauzar a esas instituciones. Por ejemplo, en la medida de coerción se depositó una certificación del Ayuntamiento del Distrito Nacional, diciendo que no estaban autorizados, no tenían las autorizaciones ni los permisos correspondientes para operar. Pero eso lo está depositando el Ministerio Público. Interior y Policía da una certificación diciendo lo mismo. Me llama la atención que el Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional no dio una certificación respecto a su investigación. Sin embargo, se alega que también los permisos en ese sentido estaban vencidos. Pero ¿quién es la persona autorizada a que un establecimiento cumpla con los permisos? Entonces, ahí hay una responsabilidad cuya prueba ya de antemano la ha depositado el Ministerio Público. Entonces, yo creo que sí, que el Estado tiene que venir en corresponsabilidad de las víctimas, a favor de las víctimas, porque ha, vamos a decir, actuado con negligencia en el cumplimiento de sus funciones de supervisión. Se ha dicho que no hay una ley, que no hay un reglamento para supervisar las obras privadas. Las obras privadas, el Estado sí, pero las obras privadas no. Y que se va a trabajar en ese sentido. Nosotros no estamos hablando de eso, estamos hablando de que efectivamente ha habido una negligencia de las autoridades en permitir sin supervisión o sin autorización que un establecimiento operara, sin la debida autorización del Ayuntamiento, de Interior y Policía y de otras instituciones. En ese sentido, Robert, hay también un tema que se confronta por este hecho, 236 víctimas mortales, más de 180 personas heridas. Y cuando vemos un código penal que por la tipificación del hecho prevé de 3 meses a 2 años, pues muchas personas interpretan ligereza en esta sanción. La necesidad que tenemos de la aprobación de un código penal, sin embargo, con todos los años que tiene descansando el código en el Congreso, por no decir que durmiendo, recibiremos un código penal, en caso de que se apruebe, lo suficientemente actualizado para delitos que cada día se inventan con herramientas nuevas, como nos lleva la vida. Evidentemente, tener el nuevo siempre será mejor que tener el viejo, pero ¿qué tan actualizado pudiéramos tener un código que, ha dicho la Comisión, se aprobaría en el mes de julio? Sí, yo creo que ese Código Procesal Penal, vamos a decir,
que contiene una actualización delictual, ¿verdad?, de los diferentes aspectos que deben ser tratados. Y yo creo que sí, que vamos a recibir un código penal mucho más actualizado que el arcaico que tenemos. Sin embargo, debemos tomar en cuenta siempre lo siguiente: la vida es más sabia que el legislador. Siempre habrá un delay entre la realidad social y la ley. La ley siempre se quedará atrás. Siempre vendrán nuevos delitos, nuevas formas, nuevas situaciones, que el legislador no las puede prever todas. Pero yo creo que estamos en el punto exacto donde por lo menos podemos recoger y actualizar casi 200 años un atraso jurídico en el aspecto penal. Yo creo que sí, que vamos a tener un buen código penal que no va a ser perfecto, pero sí va a ser suficiente. Si este caso actual del Jet Set se estuviera juzgando sobre un código penal actualizado, ¿cuál sería la diferencia? ¿Se pudiera contemplar mayor cantidad de años de cárcel por sentencia? ¿Qué diferencias habría? Por citar este caso. Sí, mira, ahí, por ejemplo, vendría el tema del cúmulo de penas, que no lo contempla el actual código, la actualización de otras penas. También, por ejemplo, ahora se está hablando, y vi al amigo Portes ayer hablar de un dolo eventual para tipificar y hablar de homicidio voluntario en este caso. Yo creo que respetando la doctrina que pueda desarrollar, yo creo que no se corresponde con lo que se está planteando en el caso. Y el Ministerio Público yo creo que ha hecho lo correcto en cuanto a la calificación. Esto es un homicidio involuntario y lo grande que Porte dice, nosotros sabemos que él no quería que esto ocurriera. Pero ahí está. Pero entonces, lo involuntario está ahí. Pero entonces, homicidio voluntario. Yo creo que ese dolo eventual que él plantea no se corresponde con la legislación que tenemos, por lo menos porque no existe ni siquiera el ánimo de Candy, lo que es como elemento, la voluntad se traduce un ánimos de querer cometer el homicidio. Entonces, aquí nadie, ni siquiera él, porque él mismo lo ha dicho, cree que el señor Espaillá o esas personas pudiesen querer que eso ocurriera. Se nos acaba el tiempo, sin embargo, existe una parte civil y una parte penal. Hay muchos de quienes se han querellado y han denunciado que se fueron por la parte civil y eso implica solamente la parte de resarcir económicamente. Siendo tantas las víctimas y siendo tantos también las personalidades ahí involucradas, ¿existieran formas de dar cabida a tantas denuncias civiles y que puedan ser resarcidas? Porque entiendo yo que es mucha la inversión. Hay dos situaciones. Hay una que tiene que ver con una acción civil llevada accesoria a la acción penal. Hay muchos que han llevado la acción civil junto con la penal y por lo tanto el juez deberá conocerla de manera conjunta. Hay otros, tengo entendido, que la han llevado solamente por la vía civil y no por la vía penal. En todo caso, el juez deberá evaluar y valorar cada una de las querellas y de las acciones civiles de manera individual. Los daños serán distintos para cada uno, aunque sea la misma muerte. Hay personas que no tenían hijos, hay personas que no tenían esposas, hay personas cuyos padres habían fallecido. Entonces, sin embargo, también por el otro lado, hay 3 hijos de una misma familia. Hay 3, sí, o sea, correcto. Que hay niveles de dolor. De dolor Vaya. en la misma víctima. Y a la justicia le va a tocar no compensar el daño, porque la justicia nunca lo va a hacer eso. Ni en este ni en ningún caso. La vida humana, por ejemplo, no hay manera de tú
compensarla. Sin embargo, le dará un valor a cada víctima de acuerdo a las pruebas que se puedan aportar y sencillamente el tribunal dará una indemnización para cada uno para que la empresa, los garantes solidarios, los gerentes o los propietarios de esa compañía, accionistas o el Estado respondan a los daños sufridos frente a una sentencia que intervenga. ¿De cuánto? Eso en todos los años del derecho y no cambia en el nuevo Código Penal, será sometido a la soberana apreciación del juez. El juez tendrá la facultad de valorar en cada caso cuál es la indemnización que le correspondería. Bueno, nosotros hemos conversado con Robert Martínez, experto en esta parte civil, penal, laboral, y se nos quedaron varios temas pendientes, Robert, por lo que esperamos poderte tener pronto en el cafecito de hoy. Pausamos al regreso de la segunda parte de este programa. Gracias.